Me llaman chavetas y uniones enchavetadas, o cuñas en general, aquel elemento que sirve para unir a otros elementos que giran. Son uniones fijas de fácil desmontaje, ¿no? O sea, los que pueden hacer el desmontaje y algunos, obviamente, no entran en ese campo. Entonces se llaman uniones fijas. Cuando se destruyen los elementos que participan en una unión al hacer el desmontaje, están dentro de la clasificación de no desmontaje. Bien. Estos elementos están bajo el principio de unión que se llama cierres de fuerza y rozamiento. Eso significa que generamos una fuerza de rozamiento contraria, digamos, al desmontaje y generamos la unión. Vamos a ver ese principio que está representado acá. Aquí en la gráfica ustedes pueden observar hay una línea horizontal y una inclinada. Esta inclinada representa la cuña, precisamente. Este es el ángulo, obviamente este ángulo gamma. Si nosotros generamos la introducción de esta cuña en este espacio, vamos a generar una fuerza, vamos a necesitar una fuerza. Con esta fuerza, sin tomar el rozamiento, vamos a generar una reacción que ha de ser perpendicular a los planos. En este caso, en el plano inclinado, vamos a tener este valor de RA. Y en el plano horizontal vamos a tener este valor de FB, ¿no? De tal forma, este valor de RA podemos nosotros descomponerla en dos direcciones, en la dirección de la inclinación y, obviamente, perdón, en la vertical y horizontal respectivamente, teniendo este valor de F sub B igual a este valor de F sub B. Por tanto, si no tomamos el rozamiento, es ese tipo de diagrama que vamos a tener. Es decir, que la fuerza de introducción que está acá en esta fórmula que les estoy mostrando, la fuerza de introducción ha de ser igual a la fuerza de reacción vertical por el valor de tangente de gamma, ¿no? Este valor es una de las componentes en la descomposición de esta fuerza RA. Pero esto es teórico, ¿no? El rozamiento está. El rozamiento no podemos evitarlo. Está presente. Por tanto, tomando en cuenta el rozamiento, entendiendo además de que el rozamiento es igual al ángulo que generamos, el ángulo en este caso, habría un desplazamiento de esta fuerza inicial perpendicular a esta línea inclinada, un desplazamiento, un ángulo rho sub 1. A este ángulo se llama ángulo de rozamiento y la fuerza que genera es la fuerza de rozamiento. Lo mismo en la superficie plana, para encontrar Pascual Chambi, ¿qué quiere? Bien. En esta parte tenemos también lo mismo. Sin tomar en cuenta el rozamiento, tendríamos este valor de la y tomando en cuenta el rozamiento, desplazamos un ángulo, esta dirección, desvirtiéndola en R2, es sub 2, y ese es el ángulo de rozamiento.
en esta superficie. En esta superficie sería el Rho sub 1, generando de esa manera esta fuerza de rozamiento 2. Si tomamos en cuenta estas características, tendríamos lo siguiente. Primeramente, que sabemos que el valor de la tangente del ángulo de rozamiento llamamos coeficiente de rozamiento. Por eso vamos a tener tangente de Rho sub 2 como nu sub 2. O sea, tangente del ángulo de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento. Lo mismo vamos a tener acá. Y en definitiva, tomando en cuenta el rozamiento, la fuerza de introducción de este valor de F sub A ha de ser a la sumatoria de todas las fuerzas en línea horizontal. Acá vamos a tener la fuerza de rozamiento 1, fuerza A sub 1, ¿no? Haciendo esa sumatoria, acá tenemos la fuerza de introducción, vamos a tener esta relación. La fuerza de introducción ha de ser a la fuerza vertical, a la reacción perpendicular a las superficies, que multiplicaría la tangente del ángulo de inclinación menos el tangente del ángulo de rozamiento en la superficie 1, menos tangente del ángulo de rozamiento en la superficie 2. Adecuando algebraicamente esta relación, tendríamos en la mayoría de las veces este valor de 2 sub 1 y 2 sub 2 son iguales cuando se trata de materiales homogéneos. Por tanto, la fuerza de introducción, además, tomando en cuenta que tangente de los ángulos de rozamiento 2 se está refiriendo a los coeficientes de rozamiento. En consecuencia, esta fuerza de introducción sería igual a la fuerza vertical, a la reacción vertical, por tangente de gamma más menos 2 veces el coeficiente de rozamiento. Más es para la extracción y menos es para la introducción, ¿no? Esto obviamente acá se está aclarando, considerando de que los materiales son homogéneos, por tanto, los de rozamiento también van a ser iguales. En general, este concepto del coeficiente de rozamiento es importante tomarlo en cuenta. En condiciones de superficies sólidas y secas y lubricadas, ¿no? Cuando hacemos la lubricación, generamos la disminución de este coeficiente de rozamiento. Hay una trilogía que se llama, bueno, en realidad se llama tribología, la ciencia que estudia esto, que es el rozamiento, generación, desgaste y calor. Eso disminuimos nosotros lubricando, ¿no? Vean ustedes, una superficie seca es 0.22. Podemos bajar a 0.04, donde la incidencia y la generación de la fuerza de rozamiento se minimiza, por tanto el desgaste y la generación de calor también, ¿no? No nos olvidemos de que el rozamiento genera calor, genera desgaste, ¿no? Bien. De esta forma se determina el principio de la cuña, como les decía al iniciar esto, de que generamos una fuerza de rozamiento capaz de unir uno o dos elementos. Eso es lo que estamos haciendo acá. El rendimiento de una cuña generalmente está definida como la relación entre la fuerza de introducción sin rozamiento y la fuerza de introducción con rozamiento. Si nosotros reemplazamos acá, como ustedes verán, vamos a tener, se va a anular las fuerzas prácticamente, y solamente el rendimiento se define en función del ángulo de inclinación de la cuña dividido entre
el ángulo de inclinación más las tangentes correspondientes al ángulo de rozamiento, el ángulo de rozamiento en las superficies correspondientes. Vean ustedes, estos ángulos son relativamente pequeños. Son muy pequeños para estos valores. En el dibujo que estamos mostrando, en el dibujo que hemos mostrado, en este dibujo, está expresada, digamos, este ángulo gamma en un ángulo sumamente grande, ¿no? En relación a la práctica. Porque este ángulo, fíjense ustedes, simplemente haciendo uso de nuestra imaginación, que nosotros empujamos acá, vamos a generar con esta inclinación, vamos a generar una fuerza mayor a la fuerza de introducción, de tal forma que cualquier movimiento, esta cuña va a saltar hacia la derecha, ¿no? Entonces, por eso, estos valores de gamma, los ángulos de rozamiento, son valores sumamente pequeños. Bien, en el caso de las cuñas, generalmente se toma en cuenta menores, por eso el rendimiento, menores al 50%. Aunque en la práctica utilizamos valores mucho menores. Por ejemplo, para un coeficiente de rozamiento 0,1, si la inclinación, o sea, la tangente es 1 a 10, el rendimiento es 33, o sea, 0,33. Si es 1,20, 0,20. 1,30, 0,40. 1,50, pero no, vean ustedes, el rendimiento va bajando permanentemente. Los materiales para este tipo de elementos que vamos a ver posteriormente son materiales de alta resistencia. Ese T60, de acuerdo a las normas que estamos utilizando en esta materia, ese T60 sería un acero que tenga 600 newtons milímetros cuadrados su esfuerzo a la rotura, ¿no? O ese T80 que sería 800 newtons, que son altos. Estos son los utilizados para las chavetas. Generalmente las chavetas son elementos bajo el principio de la cuña, que hemos visto, que determinan la unión de dos elementos, del eje y del cubo que llaman. La norma en la cual está sujetada es la 6880, y en algunos casos hay variantes, obviamente, está la 6881, 82, etc. Estas son las chavetas longitudinales. Esta es la sección de las chavetas longitudinales que tienen esta sección, por ejemplo, tiene una altura de 20 y un ancho de 32. Generalmente esto ya está normalizado. Lo que se calcula es la longitud de la chaveta. Estas es las chavetas normales y estas es las chavetas cóncavas, ¿no? Bien. Aquí están precisamente esto que está en el círculo exterior. Es la parte central de un engranaje, de un acoplamiento, de una polea, de un rodete, o sea, lo que está entrando sobre el eje. A esto lo vamos a llamar cubo, a la parte central del elemento que está sobre el eje. Y este es el diámetro del eje, ¿no? Este diámetro del eje permite calcular precisamente la sección de la chaveta. Esta es la sección de la chaveta y esta es la forma de la chaveta. La inclinación, o sea, la parte inclinada de una chaveta longitudinal es 1 a 100. ¿No? Eso puede significar de que por cada 100 milímetros hay una diferencia de 1 milímetro. Cuando esto es más largo, a veces no diferenciamos dónde está la parte inclinada, ¿no? Porque la parte inclinada siempre tiene que ir
a la parte del cubo, es decir, en la parte superior. Y la parte plana debe estar en el eje, ¿no? Aquí estamos viendo la gráfica completa de una unión con chaveta longitudinal. ¿A qué cosas une? A un eje y a un cubo, que es la parte central de un elemento dinámico que está sobre el eje. Al eje, ¿qué colocamos? Engranajes, acoplamientos, poleas, poleas para cadena, poleas para correas en B, poleas para cable y todos los elementos de transmisión. A la parte central de estos elementos lo llamamos cubo. Por tanto, el eje, el cubo y la chaveta constituyen la unión, ¿no? La chaveta y longitudinalmente estamos viendo de esta forma. En una vista en planta tendría esta forma la chaveta. En algunos casos es cortado, como vamos a ver. Y luego tenemos esta otra figura donde podemos disponer, de acuerdo a la potencia, de acuerdo a al momento torsor que estamos transmitiendo, podemos disponer hasta 3 tipos de chavetas. Esta necesita hacer un canal. El canal es en el eje, es menor. Y acá no hay canal. Aquí entra precisamente la chaveta cóncava. Bien. Un eje, un árbol, una flecha, que son los nombres que tiene, un eje, generalmente está sometido a cargas múltiples combinadas. Por tanto, el disminuir su sección es disminuir su resistencia. Por eso hay la consideración. Hay ejes que pueden sobredimensionar de acuerdo a la potencia, a la velocidad, al momento torsor que estamos transmitiendo. En tal caso, podemos darnos el lujo de deformar el eje haciéndole un canal para que entre la chaveta. En otros casos, estamos limitados, por tanto, el canal podemos hacerlo apenas perceptible. Finalmente, en las otras consideraciones, no podemos deformar un eje. Un eje, si le hago una perforación diametralmente opuesta, lo estoy disminuyendo su resistencia y hay la posibilidad de que en ese punto donde se ha deformado ocurra la rotura. Entonces, por esa razón existen estos 3 tipos de montaje. Obviamente también hay algunos que son para montaje profundo, como vamos a ver posteriormente. Bien, de todas maneras, vamos a volver a ver de las chavetas para efectos de cálculo. Bien, entre los otros elementos que son considerados desmontables están los pasadores. Así se llaman, ¿no? Los pasadores, que también tienen la misma función de unir elementos en un movimiento giratorio o movimiento longitudinal. Están las chavetas, como han visto, hay chavetas longitudinales y chavetas transversales. A las chavetas también en algunos casos las llaman lengüetas por la forma que tienen, o guías, o sea, un eje podemos ranurarlo, no podemos deformarlo interiormente, por tanto lo ranuramos perimetralmente. Y obviamente, bueno, las guías o guiadores y los ejes nervados. Vamos a ver primeramente los pasadores. Hay pasadores de diferente forma. Hay varillas metálicas. Bueno, ¿qué es un pasador? Es una varilla metálica. Puede ser de sección circular, cuadrada, ovoidal. Normalmente circular. Sirve para la unión de 2 piezas que pasan a través de ellos, ¿no? Por eso se llaman pasadores también. Cumplen la siguiente función los pasadores.
Generalmente sirven para sujetar e inmovilizar un punto o para transmitir movimiento. Sirven también para posicionar, o sea, una posición relativa entre las piezas que une. Estos pasadores representan esfuerzos importantes y de acuerdo a esos esfuerzos se clasifican los pasadores de acuerdo a la siguiente relación. Hay pasadores cónicos, hay pasadores de aletas, hay pasadores cilíndricos, pasadores cónicos con espigas roscadas, eso es para inmovilizarlo, pasadores partidos, pasadores elásticos o pasadores de presión también los llaman. Bien, vamos a ir viendo cada uno de estos pasadores que hemos nombrado para conocer